Bienvenidos al curso de Análisis Matemático 1. El primer tema que vamos a ver es el tema de espacios métricos. Comencemos con la definición. Sea X un conjunto. Una métrica o distancia en X es una función D definida en X cruz X con valores en los números reales, tal que la distancia de X a Y es igual a 0 si y solo si X es igual a Y. 2. La distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X para cualesquiera X, Y en X. Y 3. La distancia de X a Z es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z para cualesquiera X, Y, Z en X. A la propiedad 3 de la definición anterior se le conoce como desigualdad del triángulo. Definición. Un espacio métrico es una pareja X, D donde X es un conjunto y D es una métrica en ese conjunto. Veamos nuestra primera proposición. Sea X, D un espacio métrico. Entonces, la distancia de X a Y es mayor o igual a 0 para cualesquiera X, Y en X. Demostración. Vamos a hacer la demostración. Entonces, vamos a tomarnos X, Y en X. Por la propiedad de la definición 1, tenemos que 0 es igual a la distancia de X a X. Por la desigualdad del triángulo, tenemos que la distancia de X a X es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a X. Si recuerdan, la desigualdad del triángulo dice que la distancia de X a Z es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. Entonces lo único que estamos haciendo es sustituir Z por X. Y así obtenemos esta desigualdad. La propiedad 2 de la definición 1 nos dice que la distancia de X a Y es lo mismo que la distancia de Y a X. Entonces, utilizando todo lo que hemos hecho hasta ahorita, tenemos que 0 es igual a la distancia de X a X y este es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a X. Y esto es igual a 2 veces la distancia de X a Y. Esto implica que pues 0 es menor o igual que 2 veces la distancia de X a Y. Entonces, dividiendo entre 2 nos queda que 0 es menor o igual que la distancia de X a Y, que es lo que queríamos demostrar. Ahora vamos a ver la siguiente proposición. Sea X un conjunto. Definimos la función D definida en X cruz X con valores en los reales por la distancia de X a Y es igual a 0 si X es igual a Y y la distancia de X a Y es igual a 1 si X es distinto de Y. Entonces D es una métrica en X y esta métrica recibe el nombre de métrica discreta. Entonces, para demostrar que D es métrica, tenemos que demostrar las tres propiedades de la definición 1.
Entonces vamos a hacerlo. Entonces la primera propiedad que tenemos que demostrar es que x es igual a y si y solo si la distancia de x a y es igual a 0. Como es un sí, solo sí, tenemos que hacer dos implicaciones. Vamos a demostrar primero la ida. Si x es igual a y, entonces por la definición de la métrica, la distancia de x a y es igual a 0. ¿Sí? Si x es igual a y, la distancia de x a y es igual a 0. Entonces eso demuestra la ida. Vamos a demostrar el regreso. ¿Qué pasa si x no es y? Por la definición de la métrica tenemos que la distancia de x a y debe ser 1. Pero si la distancia es 1, entonces la distancia de x a y pues no es 0. ¿Qué concluimos? Que si la distancia de x a y es 0, entonces esta condición no se cumple. Por lo tanto, esta no se cumple. Entonces, si la distancia de x a y es 0, entonces x es igual a y. Entonces, aquí estamos demostrando que x es igual a y si y solo si la distancia de x a y es igual a 0. Entonces, aquí demostramos la primera propiedad de las métricas. Vamos a demostrar la segunda. Para demostrar la segunda tenemos que demostrar que la distancia de x a y es igual a la distancia de y a x. Esto es lo que queremos demostrar. Por demostrar. Entonces, ¿qué pasa si x es igual a y? En este caso, pues la definición de la métrica nos está diciendo que si x es igual a y, la distancia de x a y es 0. Entonces, la distancia de x a y es 0. Pero esto es lo mismo que la distancia de y a x, porque siguen siendo iguales. Ahora, ¿qué pasa si x no es y? Entonces la distancia de x a y es igual a, la definición nos dice que debe ser igual a 1. Entonces es igual a 1. Pero siguen siendo diferentes, entonces esto es lo mismo que la distancia de y a x. Entonces, en cualquier caso, la distancia de x a y es lo mismo que la distancia de y a x. Entonces aquí estamos demostrando la segunda propiedad de las métricas. Ahora lo que nos falta es demostrar la desigualdad del triángulo. Entonces vamos a demostrar la desigualdad del triángulo. Lo que tenemos que demostrar es que la distancia de x a y, la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Entonces, esto es lo que queremos demostrar. Entonces vamos a tomarnos x, y, z cualesquiera en x. ¿Qué pasaría si x es igual a z? Si x es igual a z, entonces la distancia de x a z es igual a 0. Ya habíamos demostrado que, ya demostramos que 0 es menor o igual que la distancia de x a y. Y esto es para cualesquiera x y y
en X, lo que quiere decir que también 0 es menor o igual que la distancia de Y a Z, ¿verdad? Entonces sumamos estas dos desigualdades y tendríamos que 0 es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. Pero 0 es lo mismo que la distancia de X a Z, entonces la distancia de X a Z es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. Entonces la desigualdad del triángulo se cumple en el caso de que X sea igual a Z. ¿Qué pasaría si X no fuera igual a Z? Entonces vamos a ver qué pasaría si X no es igual a Z. ¿Qué pasaría si X no es Z? Si X no es Z, la distancia entre X y Z es igual a 1. Entonces aquí vamos a tener dos casos. X es igual a Y o X no es Y. Entonces esos serían nuestros dos casos. Vamos a ver el caso 1. ¿Qué pasaría si X es igual a Y? Pues en este caso la distancia de X a Y pues nos da 0. Además, la distancia de Y a Z nos da 1. Esto es porque Y es igual a X y entonces esto nos daría la distancia de ZX, ¿verdad? Y aquí estamos suponiendo que la distancia de X a Z es 1. Por lo tanto nos da que la distancia de Y a Z es igual a 1. Por lo tanto, la distancia de X a Z es igual a 1, pero este 1 es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. Sí, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto es 1 y esto es 0, entonces 1 más 0 es mayor o igual que 1. Y 1 es igual a la distancia de X a Z. Por lo tanto, aquí se está cumpliendo la desigualdad del triángulo cuando X es igual a Y. Pero ahora, ¿qué pasa si X no es Y? Si X no es Y, la distancia de X a Y es igual a 1. Ahora pues ya sabemos que además la distancia de Y a Z siempre es mayor o igual que 0, ¿verdad? Por lo tanto, la distancia de X a Z pues es igual a 1 y este 1 es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. Esto es porque la distancia de X a Y ya dijimos que es 1 y aquí le estamos sumando algo no negativo. Por lo tanto, 1 más algo no negativo es mayor o igual que 1. Y por lo tanto, con esto ya terminamos todos los casos y estamos demostrando que se cumple la desigualdad del triángulo. Por lo tanto, D es una métrica en X. Esto es porque ya demostramos las tres condiciones que debe cumplir una métrica. Definición. Diremos que un espacio métrico X, D es un espacio discreto si D es la métrica discreta definida en el conjunto X. Muy bien, aquí terminamos la clase de hoy. En la siguiente clase veremos más espacios métricos.